tardes a todos y a todas. En este vídeo voy a explicar la institución jurídica del refrendo al rey, que viene establecido en la Constitución de 1978 en su título segundo. Este título segundo se le denomina de la corona y abarca de los artículos 56 al artículo, en este caso acordaros, 65. ¿Qué significa precisamente el refrendo? ¿Qué figura o institución jurídica es la que vamos a tener que refrendar y por consiguiente quiénes van a ser esos refrendantes? Empezamos en primer lugar por su concepto y fundamento. En primer lugar tenemos que traer a colación lo que nos viene a decir el artículo 56, punto tercero de la Constitución en torno al rey. Nos dice, en este caso, que el rey es inviolable y que no está sujeto a responsabilidad. Voy a hacer aquí una línea porque voy a ir marcando cada uno de estos apartados para dar una explicación de cada uno de ellos. La Constitución de 1978 viene en relación a la figura del rey a venir a crear una corona sin responsabilidad y sin poder, teniendo precisamente, tal y como consagra el artículo 1 de nuestra Constitución, que estamos ante una monarquía parlamentaria, que va a significar que el rey carece de poder y sus límites siempre van a venir determinados precisamente por ese poder legislativo, por el Parlamento, por las Cortes Generales. Monarquía parlamentaria. En todos estos casos nos vamos a encontrar precisamente que tenemos que distinguir dos palabras, inviolabilidad como irresponsabilidad. La marco aquí. Irresponsabilidad. ¿Qué va a significar que la persona del rey es inviolable? Va a significar que es una protección que se le da a la figura del rey, subrayando su alta dignidad. En este caso, lo que se le hace es a la conducta, a los actos que viene precisamente a realizar el rey, se le califica que es inviolable. En todos estos casos, nosotros no vamos a poder meternos, en este caso calumniar, injuriar a la persona del rey porque es inviolable, es intocable. Tal y como dice nuestra Constitución, el artículo 66, cuando dice que las Cortes Generales son inviolables. Viene precisamente a proteger la institución jurídica de la corona de esa inviolabilidad. Eso es lo que viene expresamente a significar. La persona del rey es inviolable, especial protección para el jefe del Estado. ¿Qué significa esa irresponsabilidad? Aquí se está precisamente refiriendo a los actos que viene a realizar el monarca, y cuando digo el monarca lo digo aposta, actos que va a realizar el monarca como tal, es decir, como jefe del Estado. En todos estos casos se exonera al monarca de toda responsabilidad. De todos los actos que realice el rey se le exonera. ¿Por qué? Porque el rey jamás va a poder actuar por sí solo, salvo en el supuesto que luego veremos del artículo, que le veremos precisamente en este artículo, que luego veremos una excepción cuando habla de la palabra libremente, que no es necesario, ¿vale?, que actúe con nadie. ¿Qué significa? Que en todos estos casos el rey no puede actuar por sí solo. Se va a crear precisamente, y ya entramos de lleno, en la institución jurídica del refrendo. Todos esos actos del rey van a estar refrendados. Lo que va a significar es que precisamente el rey es irresponsable porque nunca puede actuar por sí solo y en su lugar va a asumir la responsabilidad la persona que le refrende. Por lo tanto, eso significa ser irresponsable, carecer de responsabilidad. No se le puede hacer responsable, carece de responsabilidad política, civil, penal, etcétera. Por esa razón ya pasamos al segundo apartado, que va en relación con lo que acabo de decir. Los actos del rey serán siempre, y aquí tenéis para que no ofrezca duda, por favor, literalidad, siempre refrendados. Y estos actos van a carecer de validez sin dicho refrendo. ¿Qué va a significar? Pues en todos estos casos me permitís que entre de lleno en el apartado tercero y enlazo los dos, el segundo y el tercero. ¿Qué es el refrendo? Pues es una firma puesta por otra persona, por otra autoridad. No puede refrendar cualquier persona al rey, sino personas sujetas y determinadas, que lo veremos en la siguiente diapositiva marcando la pregunta de examen. Es una firma puesta por otra persona, por otra autoridad, en los actos del rey.
ya que el monarca carece de responsabilidad. Lo enlazo con esto. ¿Qué va a significar? Pues en este caso el refrendo va a significar lo siguiente. Primero, que los actos del rey, regla general, tienen que ser refrendados. Segundo, que la ausencia de ese refrendo, aquí lo tenemos, carece de validez. El Tribunal Constitucional, en sentencia de 1987, ha declarado que los actos que no vayan con ese refrendo son inconstitucionales, para que lo tengáis en cuenta. Por lo tanto, primero, actos del rey deben de ser refrendados. Segundo, la ausencia de ese refrendo implica invalidez del acto, inconstitucionalidad. Tercero, el refrendo se tiene que realizar en la forma prevista precisamente en el artículo 64, que es lo que vamos a ver. Y cuarta característica es autoridad refrendante, es decir, esa otra persona que firma al lado del rey asume la responsabilidad de dicho acto. Por lo tanto, de todo esto deducimos que el refrendo es una firma de otra autoridad puesta al lado de la firma del rey y por cuya consecuencia se desplaza esa responsabilidad de la persona irresponsable que no está sujeta a responsabilidad, como es el rey, pasa esa responsabilidad a la autoridad, a la persona que le refrenda. Por lo tanto, esa autoridad, esa persona, viene a asumir la responsabilidad del acto del rey. Eso es precisamente el refrendo. Se pasa la responsabilidad de ese acto a otra persona. ¿Por qué? Porque el rey no está sujeto a responsabilidad. Por lo tanto, otra persona en su nombre, por virtud del refrendo, va a asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, ya tenéis absolutamente claro qué es el refrendo, que deriva precisamente de la figura de que el rey carece de responsabilidad, no está sujeto a responsabilidad. Por lo tanto, otra persona, otra autoridad, que ahora lo vamos a ver a continuación, tiene que firmar junto a él y, por lo tanto, asumirá la responsabilidad del acto del rey. Continuamos. Importantísimo, pregunta de examen. Les encanta poner esta pregunta en exámenes oficiales. ¿Quiénes refrendan al rey? Continuando con ese refrendo. Aquí lo tenemos, preguntita de examen. ¿Quién puede refrendar al rey? El presidente del gobierno, los ministros competentes en su caso y el presidente del Congreso. Empezando por el presidente del gobierno, siempre va a poder refrendar al rey, excepto en las excepciones que le corresponde al presidente del Congreso. En relación a los ministros competentes, en su caso, aquí tenéis un ojo opositor, pregunta de examen con trampa. Cualquier ministro en cualquier acto, repito, cualquier ministro en cualquier acto puede refrendar al rey. La respuesta es que no con rotundidad. ¿Qué significa ese no con rotundidad? Precisa de ministro competente en su caso. Por lo tanto, el ministro de Justicia solo podrá refrendar al rey en los actos referentes a su ministerio, los que son de la competencia de materia de justicia. El ministro de Hacienda solo podrá refrendar al rey en los actos referentes a su ministerio. El ministro o ministra de Educación exactamente igual. Por esa razón dice los ministros competentes en su caso. El presidente del gobierno siempre puede refrendar en cualquiera de esos actos correspondientes a los diferentes ministerios, mientras que el ministro solamente podrá refrendar los actos del rey referentes relativos a su propio ministerio. Por lo tanto, por favor, nos queda claro, ya no ofrece duda y ya sabemos el truquito de la pregunta de examen, es en su caso con el ojo opositor. ¿Qué ocurre con el presidente del Congreso? El presidente del Congreso va a refrendar al rey en dos supuestos. En la denominada propuesta y nombramiento del presidente del gobierno, tal y como se hace en el artículo 99 de nuestra Constitución, se propone y es nombrado, en este caso, presidente del gobierno, y a quien le toca refrendar ese nombramiento es precisamente al presidente del Congreso. No ofrece duda, no hay ningún problema. Y segundo supuesto, cuando el propio artículo 99 en su apartado quinto dice, se disuelven, ojo, ambas cámaras,
y aquí os he puesto un ojito opositor y así repasamos el artículo 99. Se disuelven ambas cámaras y transcurridos 2 meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato hubiese obtenido la confianza de la Cámara. ¿Qué significa? Sin perjuicio de que lo estudiaré mucho más extensamente en el artículo 99 en relación a la propuesta de nombramiento del presidente del Gobierno, tenemos que tener en cuenta que el artículo 99 en su punto 5 viene expresamente a establecer que el rey disolverá ambas cámaras, y repito lo de ambas cámaras, si transcurridos 2 meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato hubiese obtenido la confianza de la Cámara. Por lo tanto, el rey disuelve ambas cámaras y la persona que le refrenda es el presidente del Congreso. Por favor, esta diapositiva de memoria no podéis tener duda a la hora de la pregunta de examen. Continuamos. Excepciones que no necesitan el refrendo, tal y como lo dije anteriormente, y también os he puesto un ojo opositor. Pues cuando el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Aquí no necesita el refrendo de nadie. Ejemplo, cuando nombra a su secretario, cuando nombra en este caso la persona que le ayuda a dirigir la Casa Real, etcétera, etcétera. Pues cuando nombra en este caso a sus miembros civiles y militares, pues en este caso no necesita refrendo. Pues cuando nombra y releva libremente, acordaros de esa palabra, libremente, que os acordará libremente, os ayudará un montón, libremente, no necesita el refrendo de nadie, a los miembros civiles y militares de su casa. Y finalizamos con algo que ya he explicado en relación a ese refrendo del rey en torno a la responsabilidad. La responsabilidad pasa de la persona que refrenda al rey. ¿Qué significa? Pues que serán responsables las personas que lo refrendan. En este caso, ¿a quién le corresponderá? Ya lo hemos visto, al presidente del gobierno, a los ministros competentes, con ese en su caso que hemos visto truquito de pregunta de examen, y al presidente del Congreso. Se produce un traspaso, un traslado de responsabilidad. De ese acto del rey pasa precisamente a asumir la responsabilidad, la autoridad que le refrenda, que sería o el presidente del gobierno, o el ministro competente, o el presidente del Congreso. Con esto finalizo la institución jurídica del refrendo. Espero que os haya quedado claro. Les encanta ponerlo como pregunta de examen. Nos vemos en el siguiente vídeo de Cris Sabe. Un abrazo para todos y para todas.